Existen pequeñas acciones que olvidamos al crecer. Cuando rescatas tus ganas de ayudar, rescatas más de lo que crees. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016. Cruz Roja Mexicana. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les saludo como lo hago cada miércoles desde este espacio que Canal 11 concede a la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores. Un saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Miguel Delgado Álvarez, que siempre que él tiene oportunidad también se echa una escapadita por estos rumbos, pero bueno, actividades propias de su responsabilidad no le permiten hacerlo. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo, socio de la ACPE, el ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez. Rafael Tortajada, Mandarte y Gallaga. Es que estábamos platicando de Miguel Hidalgo, Miguel Gregorio, acuérdeme, ingeniero. Miguel, Gregorio, Antonio e Ignacio. Hidalgo, Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Villaseñor. ¿Qué tal? Eso es por si hacía falta. Sí, sí. Y le decían el Mickey Laure. No, no es cierto. No, le decían Miguelón y se enojaba mucho. Sí, el zorro también, ¿verdad? Ah, zorro. Desde la escuela le decían el zorro. Sí. Por aquella facilidad que tenía para entender las cosas. Sí, que era muy hábil, muy astuto el hombre. Pues casi nada, ya ven todo lo que hizo, ¿verdad? Además de dejar cría. Bueno, no es el tema. Agradezco también a mi buen amigo, el maestro Marco Antonio Rivas Montes, que hoy me acompaña. Así como lo ven ustedes de chiquillo, ya está jubilado. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito qué hace un maestro jubilado, por qué llegó al magisterio, ahora que ya se retiró, qué hizo, en fin. Ahorita vamos a platicar un poquito de todo eso, pero mientras le platico, hace unos días México conmemora un aniversario más del natalicio de uno de los hombres que marcó la historia de nuestro México, sin lugar a dudas, marcó un rumbo distinto en nuestro México y que lo coincidíamos ahorita con el ingeniero, pues fue un hombre de muchos pantalones, como decimos en México, que supo adaptarse a las circunstancias de su tiempo y sobre todo sobresalir como un patriota, como un hombre muy capaz, muy inteligente, que de ser, pues, señalaba el ingeniero Tortajada hace un momentito, un jovencito de 13 años que no sabía leer, no sabía escribir, solamente hablaba zapoteco, pues nos deja la gran sorpresa de una cultura envidiable, que ya quisieran muchos presidentes de la actualidad siquiera manejar dos idiomas, ya no solamente no una lengua, un idioma. Acláreme, ayúdeme. Al zapoteco, ¿qué le llamamos? ¿Lengua? Sí, dialecto. Eso así le dicen, ¿verdad? Sí. Pero no, para ellos esto es un idioma. Sí. Y luego, además de eso, él aprendió el español en el seminario de Oaxaca. Se me pasaba. De ahí después se aprendió latín. Porque él hizo la carrera del sacerdocio hasta llegar al ego, ¿no? Sí, sí. Luego, después, ya siendo presidente, aprendió el inglés y luego el francés. Estamos hablando del licenciado Benito Pablo Juárez García. Yo creo que usted ya se dio cuenta de qué personaje se trata.
Y pues bueno, Marcos, un hombre con una trayectoria, sin lugar a dudas, muy significativa, no solamente para nuestro país, sino para otros países Sí, también. de gran reconocimiento aquí en Europa, en toda Sí, América. y así Europa. es, así es. Cuénteme de Juárez. Bueno, mire, él nació el 21 de marzo de 1806 en un pueblito allá de la Sierra de Ixtlán, San Pablo Guelatao. Y lógicamente, pues él quedó huérfano a muy tierna edad y después quedó bajo la tutela de un tío que era muy duro con él. Y cuenta la historia que un día se le perdió un borrego y él, por temor al castigo, se aventó a pie a irse a Oaxaca, y está lejos, son como unos 40 kilómetros, en la noche. Se fue a buscar a su hermana. Oaxaca no era muy grande, pronto la encontró por el apellido de la casa donde ella trabajaba. Y el señor ese, muy buena gente, él era de origen italiano, de apellido Massa. El patrón de, El patrón de ahí, de él. sí. Mire, no se fijan en esto. El otro día vi una película que se llama El joven Juárez, donde de Benito, de joven, jugaba con Margarita. Resulta que él era 20 años mayor que ella, ¿no? Así de que cuando él llegó a la casa, la niña ni siquiera. Ni siquiera estaba aquí en No, este no. plano. Margarita tuvo aunque tuvo una infancia feliz porque los señores Maza le dieron todo, ella no se podía casar de acuerdo a las leyes de la época, porque ella era una niña expósita, les dicen a los niños que abandonan. Y ella, como no tenía oficialmente padres, no le permitían que se casara. Pero Juárez no tuvo muchos escrúpulos, dijo yo me caso. Él ya tenía 2 hijos, con una muchachona ahí de la sierra, una muchacha que nació con su razón perturbada, y el hijo, que se llamaba Benito, a ese lo mataron en la batalla del 5 de mayo de 1862. Pues conocemos la lucha de él, como viendo que él no tenía ninguna vocación para ser sacerdote, en contra de los deseos de su tutor, que después era el padre Salanueva, que le enseñó todo lo que sabía. El padre sufrió mucho porque le dice: te vas a condenar, tu alma no se va a salvar, te vas a ir con esa bola de masones que son ateos. Y pues él lo prefirió así. Y empezó a triunfar. El primer caso que ganó fue en contra de un sacerdote del pueblo de La Chica, que era muy voraz, cobrando los impuestos. Y como decían los indígenas: señor, nos cobran los impuestos, los diezmos, y luego al rato vienen las primicias. Y no, dijo, no podemos. Entonces, ¿dónde he escuchado yo eso? En la actualidad. Y entonces, pues así no se puede. Y entonces él los defendió. Y como los defendió y ganó el pleito, lo metieron a la cárcel. Ese fue el premio. Sí, lo metieron a la cárcel. Pero después, en la política era esencial debido al tino que tenía para discernir las cosas. Y pronto empezó a ser alcalde de ahí, fue regidor, y le llegó la oportunidad en que fue gobernador interino. Para poder tomar posesión él como gobernador, tuvo que ir a una tienda a rentar un traje porque él no tenía. Y él no le daba vergüenza. Fue y pasó eso, y cuando él ya tenía 20 años de edad, nació Margarita, la niña con la que se casó posteriormente. Le decían el sarampión. Sí. Pero es una cosa curiosa, esta muchacha era una muchacha muy distinguida. Pues él, cuando se casó, las amigas la querían vacilar y le decían: ¿qué no te da vergüenza vivir con ese indio panzón, prieto y feo? Caray, ¿Sí? díganle ¿No? algo. Dice: sí, está prieto y está panzón y está feo, diario lo veo,
pero es el presidente de México. No se les olvida. ¿Qué tal? Sabía contestarles. Sí. Es una mujer abnegadísima que pues Juárez casi toda su carrera, que políticamente la inició en Colima el 25 de marzo de 1858, cuando llegó aquí y el gobernador Ricardo Palacio lo fue a recibir al donde estaba el Salatón. Sí. Y aquí estuvo 2 semanas, pero aquí no había condiciones propicias para sostener su lucha. Y aquí empezó él a estructurar su gobierno. Es cuando vive por la calle 5 de Mayo. 5 de mayo, Sí. sí. Y a través de Melchor Ocampo, que era el encargado de las relaciones exteriores, envió unas cartas explicando cuál era la esencia de cuál iba a ser la parte esencial de su gobierno y por qué la necesidad de irse a Veracruz yéndose por terreno extranjero para escapar. Yo nunca acepto la palabra huir, no, él escapó. Y por eso se fue a Manzanillo. Y ahí estuvo el 9, llegó el 9 de abril. El 10 anduvieron paseándose hasta el día 11, que llegó un barco, el John L. Stephens, y lo llevaron. Pidieron los pasajes fiados. Matías Romero era un especialista en eso. Él sacó los pasajes fiados. Llegando al Istmo de Panamá, ahí lo cruzaron. Alguien me decía, dice, estás muy equivocado, ¿cómo lo van a cruzar si no había canal? Es cierto, pero desde 1855 ya existía un ferrocarril de vía angosta. Entonces ellos se fueron en el tren. Llegaron a Colón, que es donde termina, y de ahí se fueron a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a La Habana, y de La Habana a Veracruz, donde ya los esperaba el gobernador liberal Manuel Gutiérrez Zamora. Y él le dio protección y le dio todo lo que necesitara para que desde ahí gobernara, y ahí asentó su gobierno y le dio vida a las leyes de reforma, ahí, en el edificio de Faros, en Veracruz. Ahí él, hay una cosa muy singular, ahí él inauguró el Registro Civil Nacional, pero lo hizo 2 años, 5 meses y 3 días después de que ya existía en Colima. Aquí en Colima nació el registro civil por iniciativa de un señor que solo conocen porque tiene calle, se llamaba Filomeno Medina. Filomeno Medina. Él era un masón muy adelantado. Y él estructuró todo, toda la ley. El gobernador nomás se le firmó. Todas las actas que antes eran explicativas, no sé si recuerdan las actas del registro civil, eran explicativas, eran muy largas. Él las ideó y le dio un tanto a Juárez. Cuando Juárez inauguró el registro civil en Veracruz, llevando a su hija Jerónima Francisca en brazos, la llevó a registrar. Con eso inició el registro civil en Veracruz. Y mientras que en Veracruz existe esa acta en una burbuja con aire acondicionado para que no se moleste, yo me encontré en el registro civil de Colima en un lugar todo enmohecido y húmedo, la primera acta que hubo en la historia del registro civil. Se inició con el acta 1 del número 1, con la defunción de una señora de lo de Villa, se llamaba María de Jesús Dávalos. Esa mujer fue la primerita que entró a la historia inscribiéndola en el registro civil, porque antes se inscribían en las iglesias, Claro, era la costumbre. Sí. Y ahí empezó, pero digo, a mí me parece a mí me da mucho coraje que cuando leo libros desde Hidalgo, hablan de, no, llegó a Colima, y es todo lo que dicen. Hidalgo, cuando aquí él estuvo 8 meses, cuando él hizo muchas cosas en 8 meses. Sin embargo, la historia nada más dice, todos los tratados que he leído, dice nomás, llegó a Colima, se hizo cargo del curato de Colima. A Juárez lo mismo.
estuvo en Colima, no dice ni cuántos días ni qué hizo, cuando aquí empezó a estructurar él su gobierno, cuando aquí él empezó, si nada tenía, entonces tenía que empezar por algo. Y hace poco, con todo respeto para los señores senadores de la República, editaron un libro muy bonito que se llama 100-200, 100 años de la independencia y 200 de la Revolución Mexicana, los dos. Y a mí me hierve el hígado viendo que me puse a leerlo y encuentro lo mismo. Juárez pasó por Colima y nada más. Cuando se llenan la boca otros estados como en Saltillo, la casa donde él vivió, ahí está, la tiene como un museo. El Colegio Josefino de San Luis Potosí, donde él también estuvo. Y aquí nunca se menciona nada. Pues ya ve, la casa se está cayendo. Ah, sí, se va a caer. Obviamente es de un particular, Sí. ¿verdad? Que nuestro respeto, pues. Sí. Pero sí está en el olvido totalmente. No ha habido un interés. En fin, vamos a un corte. Ya me jalaron la oreja. Qué bueno, porque ya iba a empezar a hablar. Regresamos, 31 331 11 y 31 321 11 los teléfonos. Comuníquese con nosotros. Están acompañándonos el ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez y el maestro Marco Antonio Rivas Montes. Existen pequeñas acciones que olvidamos al crecer. Cuando rescatas tus ganas de ayudar, rescatas más de lo que crees. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016. Cruz Roja Mexicana. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gov.mx/Justicia Penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. Bueno, que no se vio el bote verde, me decía una compañera, es que aquí tengo agüita, ya sabe usted que estar platicando, pues se reseca. Decía Pedro Infante, al que toma y al que canta se le pudre la garganta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estamos aquí platicando con el ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez, me acompaña el maestro Marco Antonio Rivas Montes, lo invito para que nos llame, se comunique con nosotros, platicando sobre el presidente Juárez, y coincidíamos ahorita
fuera del aire, como decimos coloquialmente, la importancia de poder rescatar la casa en donde estuvo el presidente Juárez y transformarla en un museo, en un espacio adecuado, digno, que pueda fortalecer los valores cívicos de nuestro Estado. Ojalá que la Secretaría de Cultura, la Universidad de Colima, pudieran hacer suya esta iniciativa y que se le pudiera dar un uso decoroso a esa propiedad que está en completo abandono, repito, con todo el respeto que nos merece el propietario, y que sin duda yo pienso que es factible con un poquito de voluntad. Marcos. Sí, por lo que sé. Bueno, ahí yo conocí esa casa cuando fungía como secundaria. Y bueno, está la placa ahí donde nos señala que ahí estuvo el presidente. Sí. Pero posteriormente desocupada, y pasa uno y parece que está cayendo. Sí. Entonces sí sería muy interesante que se rescatara, ¿verdad? Y que se fundara ahí un museo, pues, ¿verdad? Claro. Alguna otra. Y yo pienso que tiene ya como unos 30 años sola, si no es que más. Sí. Porque totalmente yo tengo, ha sido mi rumbo de habitación, cercano pues, y es una calle que se utiliza mucho para el traslado, entonces sí tiene ya muchísimos años en total abandono. De repente el propietario le da por ahí una pintadita a la fachada, nada más, con algunos letreros alusivos a cuestiones patrióticas. Sin embargo, pues está ahí en el abandono. Nos iba a platicar de un aniversario que se cumple mañana de alguien. El día de mañana se cumple un aniversario de cuando los marines de Estados Unidos atacaron el puerto de Veracruz. El presidente Huerta no quiso, desde luego, enfrentar el ejército para evitar un derramamiento de sangre. Huerta fue cosita, ¿verdad? Sí, pero en ese aspecto yo creo que actuó bien. Él se negó a que se le rindieran honores a la bandera de Estados Unidos en Tampico, porque unos borrachos ahí causaron destrozos y los metieron a la cárcel, a unos norteamericanos. Entonces, lo que querían era el pretexto. Sí. Ya una vez que los metieron al bote, dijeron, no, eso es un ultraje a la bandera de Estados Unidos, tienen que rendirle un... Ah, no, dijo, ¿cómo? Nosotros no hacemos, dijo Huerta, no, señor, no hacemos eso. Entonces retira el ejército para evitar un derramamiento de sangre. Llega a Veracruz y llega el ataque, pues lógicamente, sin fuerza que lucharan. Los únicos que encabezaron la rebelión fue Virgilio Uribe y el teniente Azueta. Ajá. Ellos dos invitaron al pueblo a que se defendieran y el pueblo respondió y se enfrentaron con lo que pudieron. Hubo muchos muertos, pero lo notable para Colima es que ahí andaba un colimense que se llamaba Benjamín Gutiérrez Ruiz. Ese muchacho era tan bravo que en la refriega lo hirieron y lo llevan al hospital a ver que lo atiendan y se van a seguir tirando de balazos. Y él se escapó por una ventana y nomás se amarró en el estómago, se amarró unas vendas y fue, agarró un rifle y siguió en los balazos y no, pues lo mataron. Yo ya le escribí al gobierno del estado que cuando menos, mire, hay un decreto que en los niños héroes de Chapultepec, llamados así, niños héroes, hay el permiso de que cuando hablan de cada uno de ellos, existe el decreto de que también se mencione a Virgilio Uribe y a Azueta. Yo les he pedido que como un homenaje a este hombre que dio su vida ahí, caramba, hagan algo, aunque sea menciónenlo aquí en Colima. No me hacen caso. No, pues el otro día que escribí me contestaron eso de la Secretaría General de Gobierno, pero me pedían tantos datos, pues que yo no tengo dinero para ir a Veracruz a hacer las investigaciones. Le digo, usted basta con un telefonazo y le mandan todo lo que, hasta las fotos del muro, ahí están los nombres de todos y ahí está el de él.
En Veracruz. En Veracruz, ahí está, un muro que un tío mío lo diseñó. Sí. Pues esto es, bueno. Eso fue el 21 de abril de 1914. Pues esta es una tarea importante, insisto. Aquí entra Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, que sería muy importante que se pudiera revalorar. Incluso, ¿por qué no? Hasta el Ayuntamiento de Colima. Pues, tiene una callecita chiquitita ahí por donde está donde estaba el Salatón. Ah, sí. Una callecita como de 1,5 cuadras. ¿Benjamín? Sí. Ah, no sabía hasta hoy. Es Sí. primer dato que me entero. Pero bueno, así suele pasar. Marcos nos acompaña. Marcos es maestro. Y Marcos, ¿de dónde viene tu vocación magisterial? ¿Qué te llevó a estudiar esa formación tan noble, tan bonita? Hermosa. El hambre, ¿no? Aparte. No, lo que pasa es que en mi familia, mis ancestros, pues la mayoría son maestros, eran maestros pues. Entonces, mi abuelita materna, también maestra. Por cierto que conservamos el título de 1911, el título de ella, firmado por el exgobernador Carlos O. de la Madrid. Sí, él era gobernador en ese tiempo. Enrique, Pues ya, perdón, Enrique, sí. Sí. Entonces, bueno, mis hermanos, fuimos 6, ya uno ya falleció, pero los 5 quedamos, somos profesores también. Entonces, pues esa inquietud, mis hermanos más grandes con maestras, y ya la vocación que uno trae, pues me hicieron pues que voltear hacia la docencia. Y sí, me aventuré, estudié en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y pues terminé y a darle. Pedaleándole porque pues estaba medio difícil, y obtuve pues la oportunidad de ir a Cerro Ortega a hacer un interinato primeramente. Estuve ahí, lo cumplí, y luego me pasaron a Cofradía de Juárez, en el municipio de Armería. Hablando de Juárez. Ándale. Está una cabeza grande. En las cabezas que están ya a la salida del puente. Ajá. Ahí estuve también, ahí duré ya como 7 años, ya con base. Y por la tarde en Armería, en la secundaria Armería. Ya, posteriormente ya solicitando cambio, me vine primero a la secundaria técnica número 6 y luego a Comala. Y por la tarde ya seguía ya Comala y Armería, hasta que se me dio la oportunidad. Y me vine a Colima por la tarde a la secundaria Coronel Morfín. Y La bueno, mejor pues, que hay. La mejor secundaria que hay. Sí, cómo no. La trayectoria, pues laboral, a grosso modo, pues. Sí. ¿Cuántos años estuviste desempeñándote como maestro? ¿Los 30? No, estuve 31. Ah, le diste pilón. Sí, lo que pasa es que yo iba a seguir. Pero tenía yo como 10 años con una afectación en la columna. Y hasta que un buen día, alguien estando en casa de mi mamá, me quise levantar y no pude. Y ya, pues como pudieron y todo, ¿Te apoyaron? Me apoyaron. Duré un mes en silla de ruedas, hasta que no me programaron para la operación, ¿viste? Y yo me asusté. Sí. Y esa fue la primera, y a los meses ya me reincorporé. Después de la terapia, me reincorporé al trabajo. Me caigo y me quebro el brazo izquierdo. Y otra operación, y otros meses de incapacidad. Y bueno, ahí ya me decidí porque me dice, va a haber otra operación todavía más. Pues ya tenía el tiempo. Y ya los compañeros, Marco, ¿ya qué estás haciendo? Sí. Irte en pedazos, mejor. Y eso fue lo que me decidió más que nada. Y ya tiene 8 años de incapacidad. Pero fíjese, aumentando un poco, yo creo que si en algo se ha distinguido en el ámbito nacional, Colima, es por sus maestros. Está tapizado, sobre todo el noroeste, de personas de aquí, de maestros que salieron de aquí. Sí. Muy buenos, y reconocidos. Sí, muy reconocidos. Muy solicitados también en Tijuana, todo aquello. Todo eso, bueno. Me acuerdo que un gobernador, don Elías Zamora, él fue y llenó de estatuas, a todos les rindió homenaje. Y
inauguró estatuas cada uno. Sí. Pues muy bonita la labor del magisterio. Hay que decirlo también con sana idea, con sano comentario, abnegada y en muchas ocasiones sufrida la labor del magisterio, porque había épocas en que había que trasladarse grandes distancias a pie o en una mula, en un caballo, que afortunadamente ahora esto es menos. Tengo entendido que siguen habiendo rinconcitos en la República, ¿verdad? Sí, Sí. muy difíciles, pero ahí está siempre un maestro. Vamos a un corte, yo regreso ya con nosotros también nuestra querida amiga Mirtea Acuña Cepeda, maestra también, y nos acompaña para compartirnos esa sección tan gustada del cajón de las palabras. Regresamos. El Gobierno del Estado y DIF Estatal Colima te informan. Todas las niñas y niños de primero a sexto año de primaria participan en la campaña estatal de peso y talla. La meta es pesar y medir a las alumnas y alumnos de todas las escuelas públicas, privadas y de CONAFE. El objetivo, visualizar el panorama nutricional y establecer acciones para prevenir problemas de salud y nutrición en edad escolar. Participan DIF Estatal, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, DIF Municipales, Universidad de Colima y UNIVA. Conexión con tus sentidos. Ten cuidado con las extorsiones telefónicas. No caigas en la trampa. Quien llama amenazándote es gente que no conoce mucho sobre ti. Solo usan un número al azar. No des información que te comprometa. Te quieren intimidar con lenguaje violento y argumentos falsos. Cuelga, llama al 066 o 089 y reporta la llamada. Tengan un plan familiar para localizarse en caso de una alerta de secuestro virtual. Si vuelven a llamar, di que es número equivocado y vuelve a reportar la llamada. Si tienes identificador de llamadas, reporta el número del que están llamando. En Colima decimos no a la extorsión. Pues estamos vestidos de lujo esta tarde. Empiezo de izquierda a derecha. Mirtea Acuña Cepeda, el ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez, compañeros a quienes admiro, respeto mucho, mis compañeros de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, y mi buen amigo invitado el día de hoy, el maestro Marco Antonio Rivas Montes,
con quien estamos platicando, pues interactuando un poquito con todos, que Mirtea ya se integra, en un momento ahí nos platicará qué nos traes ahora, ¿verdad, Mirtea? Ya cuando me des la voz. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Platíquenos, ingeniero, hay muchas cabezas del presidente Juárez repartidas aquí en el estado, no sé si en otros lugares. Hay dos. He visto, cerca de Cuyutlán. He visto unas chiquitas, pues, bueno, pero hay una inmensa que es la de... Grandotas vino personalmente López Mateos a inaugurarlas. Ah, eso es. Y porque él ahí durmió. Sí, en Cuyutlán. En Cuyutlán, sí. El día... Es cuando iba para Manzanillo. Exactamente, sí. El día 8 de abril. De abril. Sí. Pero decía después que le habían tirado un balazo a un perico, pero no, es un cuento, porque pues el suceso de haberse llevado a cabo era como las 2 de la mañana y que no creo que lo hubiera pericos a esa hora. Pero el cuento es muy agradable. Sí. El máximo que lo escribió, el máximo educador de Colima que le dio tanto brillo al país, ¿no? Sí, cómo no. Don Gregorio Torres Quintero, ¿no? Y si alguien con una palabra que digan mal de él, mi mujer se le avienta. ¿Sí? No, ella lo admira mucho, ¿no? Sí, no, y sin duda, un hombre, verdadero hombre de letras, ¿verdad? Con una prosa maravillosa y pues tanto que dejó como a mí legado. Me puede que en realidad tengan tan olvidado a un personaje que anduvo siempre junto a él. Se llamaba Victoriano. ¿Sí? ¿Junto al presidente Juárez? No, junto a Gregorio Torres. Eran amiguísimos, andaban juntos siempre. Sí. Se fueron juntos con una beca que les dio el gobernador Gildardo Gómez. Y entonces, cuando volvió... Gildardo Gómez, 3 calles en Colima. Sí. 3 cuadras, perdón. Sí. Y entonces, las 2 escuelas que había, la Hidalgo y la Progreso, se las dieron a ellos en cuanto vinieron de México, para que fueran los directores. ¿La Hidalgo es la misma que está actualmente? ¿Se refiere a esa escuela? Yo no me gustan las mentiras. Sí. No tengo idea en esa época donde haya estado. Perfecto. ¿Qué hay de cierto que uno de los soldados o uno de los hombres que iban a matar a Juárez en Guadalajara era de Colima? Ah, sí, era Filomeno Bravo, pues como no. Filomeno Bravo. Él fue el que no se animó a dar la orden de fuego. Debe ser mucha responsabilidad matar a un presidente. Sí. Entonces yo creo que lo razonó. Sí. Y eso le salvó la vida, porque él solo le dio una tarjeta. Y cuando perdió fue de los perdedores en una batalla cerca de Zacatecas, donde un general liberal que se apellidaba Suazua empezó a fusilar gente, de ellos ya los perdedores. Y él con su tarjetita, pues, hacía la seña, Aquí estoy. Aquí estoy. Y nomás vio la letra de Juárez y lo sacó y siguió él luchando, Sí. Siguió. Porque él después vino aquí a Colima y aquí, en primer lugar, se casó con la viuda del primer gobernador, doña Francisca Córdoba, viuda de don Manuel Álvarez. Y luego después fue gobernador 2 veces. Y Además que era un tipo muy irascible, era medio peleonero. Era como su apellido. Sí, bravo, sí. Y finalmente ya tuvo problemas ahí, lo persiguieron hasta allá por el rumbo de Minatildán y ahí lo mataron. Ya no le dieron margen. No, ya quedó. Pero ya entrado el siglo XIX. Sí. Pues la historia, Marcos, ¿tú eres maestro de historia y civismo o solo de civismo? Sí. El civismo. La historia está plagada de grandes momentos, pero también de muchos cuentos. Y lo digo también de manera respetuosa, pues, porque no se trata de exhibir a nadie. Yo recuerdo la historia tan bonita, Mirtea, que nos cuentan cuando somos niños, que a nosotros nos platicaron de Miguel Hidalgo y toda la fantasía tan bonita, pues. Y ya cuando adulto, pues me entero que Miguel Hidalgo descabezaba gente por todos lados. Bueno, es que hay una cosa que nos falta, o les falta, me incluyo, quizá a los maestros. No es nomás relatar lo que hizo o no hizo un personaje.
hay que situarse en el contexto. Sí. Porque no estamos hablando del mismo tiempo, estamos viviendo tiempos distintos. Sí. Entonces, juzgamos a la persona o juzgamos que no se debe al personaje desde nuestra perspectiva. Sí. No estamos allí. Sí. No estuvimos allí. Es cierto, es cierto. Y hay que como contextualizar en cultura, símbolos, etcétera. Por ejemplo, ahorita un sacerdote se ve muy mal que tenga hijos. En aquel tiempo no se veía mal. No se veía mal porque muchos se habían entrado a sacerdocio ya adultos. Incluso habían tenido los hijos antes de ser sacerdotes. Sí. Caso muy renombrado, el Papa Alejandro, que era Alejandro Borgia. Sí. Él tuvo sus hijos antes de ser sacerdote. Y luego es sacerdote y luego es papa. Pero no quiere decir esto. Que le anduvo dando vuelo a la hilacha. Exacto. Y incluso se aceptaba calladamente que el sacerdote tuviese una mujer. Entonces estamos en otro contexto, estamos en otro momento. Y lo que en aquel tiempo fue hasta normal, podría decirse, para nosotros está mal, es mal. Entonces hay que irse al contexto siempre. Claro. Y qué importante sería que los sacerdotes tuvieran una compañera. Pues yo creo que sí la necesitan. Sí. Imagínense. ¿Verdad? Sí. Se evitarían quizá, bueno, de todos modos eso es relativo también, pero quizás tendrían más sensibilidad para muchos problemas humanos. Sí, aquí hubo uno muy famoso, el que construyó el santuario, del Sagrado Corazón, que él era viudo y ya tenía como 6, 7 hijos. Y sin embargo entraba al sacerdocio y era muy buen albañil. Incluso también hay gentes como, quizá no sepan, Fray Bartolomé de las Casas. Primero fue un guerrero, entró como conquistador, después toma los hábitos. También tenemos que entender que más allá en tiempos de Bartolomé de las Casas, estos españoles que venían con la mente totalmente puesta en la religión, habían pasado 700 años luchando por imponer su religión, o al menos por no dejarse, vamos a decir, musulmanizar. Porque España estuvo conquistada más de 700 años por grupos árabes, islam, y sin embargo no los convirtieron. ¿Por qué? Porque había una resistencia y una catolicidad muy fuerte. Entonces, esto también hay que entender. Sí, cómo no. Traían otro pensamiento. Ingeniero, ¿cuál es el legado más significativo de Juárez? Algunos de los aspectos. Para mí la frase. Sí. ¿Verdad? Cuando el ataque de los franceses, que dijo entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase reconocida internacionalmente. Completamente, sí. El primer país que le dio honores fue la República Dominicana. Fue quien le dio el nombramiento, digamos, de benemérito de la América, pero es benemérito de la América. En ese tiempo no había división de América. El segundo fue Colombia. Ahí en la Biblioteca Nacional de Santa Fe, ahí está un retrato de él. Eso es por decreto del Congreso. Benito Juárez, ciudadano distinguido. Platíqueme del retrato. Mira, hay un retrato famoso que se hizo con los nombres de todos los generales, Sí, y solo con una lupa se nota. Se notan los nombres de él. Pero los acomodaron de tal forma que forman la cara de él. Pero aquel de que está en Colombia fue un decreto del Congreso de los colombianos, porque lo admiraban mucho. Pero fue el segundo país, el primero fue la Dominicana, y luego después ellos. Pero el otro retrato que me dice, el original de Juárez, que no es que el que tenemos normalmente. No, mira, hay una fotografía donde está con su hermana y con su esposa. Espéreme tantito, voy al corte. Voy Bueno, al corte muy bien. y ahorita regresamos, donde estoy, en la cámara 3 seguramente. Regresamos en un momentito ya en el último bloque de nuestro programa. Muchas gracias a usted que nos sigue acompañando.
En un río aparecen peces barbudos, culebras de agua, pescados que tienen 4 ojos, 2 para ver por debajo y otros 2 para ver arriba en la superficie. Este es el mundo que vio en Juchitán el pintor Francisco Toledo. Toledo trata de rescatar la memoria de los paisajes de su pueblo, de sus tradiciones, de la belleza de la lengua zapoteca. En una ocasión, le pregunté si era posible verle la forma al sonido de su habla materna. Me miró intrigado. Respondió que en un libro sobre Kabbalah había leído que en el hebreo la lengua y la imagen van juntas. Si uno, por ejemplo, asusta a una culebra diciéndole en hebreo algo así como la palabra ush ush, la serpiente se va. Pero si uno escribe ush ush en hebreo y se le presentan las letras a la culebra, también se va. El problema que tiene el zapoteco, dice Toledo, es que las formas de las letras que usamos en español no corresponden al sonido de esta lengua. Por eso no se puede asustar a la culebra que ve esos signos gráficos. Por lo pronto, habría que ver cómo reacciona una culebra ante las pinturas de Toledo. Tal vez ahí se encuentran las formas más bellas del zapoteco, capaces de maravillar a la serpiente. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. En 2009, el jurado del Premio Cervantes definió a José Emilio Pacheco como un poeta excepcional de la vida cotidiana, por su capacidad de crear un mundo propio y el distanciamiento irónico de la realidad presente en su obra. Obra a la que puso punto final el 26 de enero de 2014. Para muchos contemporáneos suyos, fue uno de los escritores más cultos y de los mejores cronistas literarios de Hispanoamérica. José Emilio Pacheco se distinguió por escribir crónicas y traducciones realmente notables, como 4 cuartetos de T.S. Eliot. Nacido el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México, José Emilio Pacheco se dio a conocer a la edad de 20 años con La sangre de Medusa, un libro de cuentos. A este seguirían 15 libros de poesía y otros 5 de narrativa, que le valieron 26 premios nacionales e internacionales, el más reciente de ellos, el Corona de Oro 2013 del Festival de Poesía de Struga, Macedonia, entregado también a Pablo Neruda y Rafael Alberti, entre otros poetas. Escribió en numerosas publicaciones, principalmente artículos y columnas, entre ellas la logradísima Inventario. En opinión de Octavio Paz, la poesía de José Emilio Pacheco se inscribe no en el mundo de la naturaleza, sino en el de la cultura. Y es que su poesía es un trazo de luz que contempla nuestra vida diaria. Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin, alza su libertad amenazada. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, aquí también se duerme. Es cierto. Gracias a Mundo y al equipo de Canal 11 que está con nosotros. Rápido, un saludo para el maestro José Cruz Hernández Vizcaíno, maestro de muchas generaciones y un escultor distinguido, a quien también admiro mucho, donde quiera que él se encuentre, seguramente en casa con su esposa, con su familia. Un saludo muy cordial. Mirtea nos tiene del cajón de las palabras. Bueno, pues ahora, viéndome entre tanto caballero, y también los caballeros de atrás de cámara, que son muy galantes, la palabra es piropo. Piropo. Piropo.
Piropo. Aunque hay el antipiropo, ¿eh? Ajá. Cuidado. Esos no los usamos. No, aquí no. Bueno, el piropo es una palabra que viene del griego, pero lo adoptaron los romanos. Viene de piromanía, juegos pirotécnicos. Ya vamos oyendo por dónde va la palabra. Sí. Piro quiere decir fuego. Fuego. Y pasa al latín como filo. Pero y piro. Entonces, por eso también en español decimos fuego. PH se transforma en F. Así es. Fuego. Por eso en inglés se dice fire. Sí. Y hay varios idiomas más que la retoman. Que la retoman. Pero piro para los romanos en aquel tiempo denominaba las joyas rojas, como el rubí, el carbúnculo, el granate, o sea, piedras finas. Sí. Entonces, los jóvenes romanos acostumbraban ofrecerle a la prometida una joya que llevara esas piedras preciosas. Bueno, los que tenían dinero, Sí. porque los que no tenían, ¿qué les quedaba? Una pitaya. Regalar palabras hermosas. Sí, claro. Entonces, como las palabras hermosas se convierten en piropos, por lo tanto son joyas del lenguaje. Hay algunos piropos célebres, otros no muy célebres, como por ejemplo el que anota, si mi memoria no me falla, fue Quevedo. ¿Verdad? Él dijo que el piropo cerraba la ostra que guardaba las perlas. Está hablando de los labios. Sí. Entonces, son metáforas o son sinécdoques muy bien elaborados. Hay otros ya más cercanos, como por ejemplo, que pase una joven y alguien diga, ¿verdad? Qué bonita. Santa María, pero qué pinta tiene esta niña. Ándale. Entonces, toda una alusión a las tres carabelas. Sí, claro. O otro que por ahí dijeron, ay niña, estás tan hermosa y que si la hermosura fuera pecado, tú estás en el infierno. Ay, Dios santo. O uno actual, eres el enter de mi vida. ¿Qué tal? Entonces, el piropo es cuando se dicen palabras lisonjeras. En estudios que se han hecho, se ha encontrado que las mujeres piropeamos con referencia al vestido, a la camisa, al aspecto físico, a lo que traiga. Por ejemplo, podría decir, qué bonito reloj traes. Mientras que los hombres sí tienden a piropear el físico. Entonces sí hay una forma de piropear, y el piropo no es siempre hacia el sexo opuesto, porque también una mujer le puede decir a una amiga, o un hombre le puede decir a un amigo, Paso. un comentario agradable. Sí, claro. Y es un piropo, pero no tiene la conexión sexual. Sexual. El antipiropo serían las palabras vulgares y soeces de cloaca, Que a veces, se salen emplean. por ahí también, Entonces, ¿verdad? eso sería un antipiropo. Qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Ahí no tiene. Diríamos aquí. A ¿O ver, no, mi querido a ver, ingeniero? ingeniero, profesor. Un piropo, Marcos, por ahí de los que le aventabas a... No, pues a tantos. Aquel famosísimo de Quevedo que le costó el destierro cuando le dijo a la reina, entre el clavel y la rosa, vuestra majestad escoja. Ah, caray. Sí, Bueno, sí. eso se ayuda metafóricamente malita del de la problema pierna. físico. Y ya son piropos más elegantes, ¿verdad? No, pero es como Muy ella estaba rebuscado. coja. ella Ese estaba ya coja. casi era un antipiropo, ¿no? Se fue por ganar una apuesta. Ujú. No, y hay, el Marqués de Santillana decía que el piropo era la flor que el pobre podía regalar. Sí, es No cierto. teniendo dinero para joyas, Claro. puede regalar Un piropo. la palabra Así que es una flor. Muchas gracias, Metea. Muchas gracias. Siempre A tus órdenes. muy Y del bonito. público en general. Gracias. Ingeniero, ¿qué desayunaba el presidente Juárez? Comía. Comía. ¿Qué comía? Empezaba con una copa de bourbon, creo que así se pronuncia. Luego un jarro de pulque curado de apio. Iba curadito. poco a poco, sí. Luego enseguida venía una sopa de arroz salpicada con chile piquín, bien enchilosa. Después venía otra sopa de pastas. Luego un bistec con jitomate, le gustaba mucho con jitomate y cebolla. Y después sus frijoles, su café, y terminaba con otra copa de vino. ¿Qué tal? Y ya reposaba.
¿Cómo estaría entonces el presidente? Por Muy eso gordito. Era gordito. Bueno, supongo que además todo eso lo condimentaba o lo ayudaba a comer con tortilla. Ah, claro, sí. Sí, eso sin faltar. sí. Sus tortillitas hechas a mano. ¿Cómo ves, Marcos? Su buen maíz. ¿Qué vida se daba el señor presidente, verdad? Cuando las cosas eran todavía muy naturales. Exactamente. No, pero él tuvo una mujer admirable, qué bárbaro. Una mujer que se ponía a tejer y vendía las costuras y le mandaba el dinero como podía cuando estaba en Nueva Orleans allá. Se mantenía haciendo puros. Tejidos. Y tuvo un disgusto muy serio con Melchor Ocampo, que era el único que le podía decir bromas. Cuando le dijo, no, si indio con puro es ladrón seguro. Ah, caray. Ese sería un antipiropo. Un antipiropo. Eso ya es para pelear, Sí, Marcos. duró como 6 meses. Duró como 6 meses que no le hablaba. ¿Es cierta aquella frase de los valientes no asesinan? Bueno, ¿Será cierto? hay duda. Mira, yo leí los apuntes para mis hijos de Juárez y lo que escribió Melchor Ocampo cuando estuvieron aquí y en Manzanillo. Dice que no se acuerdan. Nadie lo asegura. Dice que sí gritó, pero no, él mismo dice que no sabe qué Se le atribuyen a Guillermo Prieto. Sí, él mismo, Guillermo Prieto, dice que no sabe qué gritó para desviar la atención. Sí, ante la impresión, ante el momento. Pues ya nos vamos, el tirano tiempo nos gana. Yo le agradezco mucho a Mirtea, siempre con esa gentileza que nos regala su conocimiento. Al ingeniero, mi querido amigo, que además canta muy bonito, ya luego lo voy a invitar a que nos eche otra cantada. ¿Mande? Sí, no, ya nos ha regalado. ¿Otra visita nos regaló? En otra vez que no estuviste, nos cantó un pedacito, ya habrá oportunidad. A mi amigo Marco Antonio Rivas Montes, muchísimas gracias de verdad a los tres, pero a usted principalmente, donde estoy, por permitirnos llegar hasta donde usted recibe la señal de Canal 11. Al equipo, muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Pues buenas tardes a todos y a todas aquí desde Canal 11, LACPE. Gracias, Gustavo, gracias a tu historia. Muchas gracias. La verdad es que el café siempre es un pretexto para conocer, para llegar a admirar. Harriet Nobel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Y para